es el tema de investigación, el proyecto Robot Alan, versión 1, que vamos a hablar un poquito de todo esto. Lo voy a tratar de irme en contexto rápidamente. Algo que me gusta hacer mención es de por qué el nombre de Robot Alan. Es en honor al padre, lo que se le considera como el precursor de la inteligencia artificial, Alan Turing. Y decía él que una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es otro humano. Ese es el principio de lo que se va a tratar el robot Alan como tal. Al final no es que va a ser un robot que va a ser como un humano, sino que se pretende que con él llegue a hacer procesos que sean bastante funcionales y al mismo tiempo no dependan directamente de una persona. Esa es la idea del robot Alan a largo plazo. Se ha pensado en 3 años consecutivos. Ahí aparecen unas partes de los esquemas de lo que es el robot Alan en su versión en 3D. Digamos que el primer año, para ir, digamos así rápidamente, es la construcción del robot, armarlo, imprimir las piezas, ensamblarlo, y eso conllevó cierto tiempo de una etapa de aprendizaje. El segundo año es una adaptación, crear un nuevo cerebro, como un tal, es incorporarle un nuevo cerebro, un cerebro principal, y su tercer año es la incorporación de sensores más sofisticados, todo conexión a través de la nube. ¿Para qué está pensado él? Bueno, como tal, el robot Alan ha sido pensado principalmente como un robot de servicio. Y en este año 2018 que ha pasado, el robot tuvo algunos hincapié, algunos problemas y algunas cosas que sí se lograron hacer. Una de las partes principales de lo que se desea hacer con él es que quiere estar enfocado en diferentes áreas, porque es un robot que va a ser adaptable. No necesariamente va a ser solo para una área, sino que puede adaptarse para diferentes tipos de áreas, como la que es la educación, la salud, la seguridad y la parte de la industria, principalmente entre ellos. Este robot no necesariamente se va a visualizar como un robot humanoide, como los que existen en el mercado, y tampoco en los 3 años estamos diciendo de que el robot va a ser 100% funcional o totalmente independiente. Siempre va a tener un cierto grado de dependencia del ser humano, como existen otros robots en el mercado, pero la diferencia del robot es que vamos a tratar de que sea adaptable, como los robots que ya existen en el mercado. En su primer año, ¿en qué me enfoqué principalmente? Un robot semi-humanoide, que fuera 100%, me enfoqué en 4 ramas: diseño, electrónica, funciones y programación. Dentro del diseño, obviamente iba a ser un robot semi-humanoide. Quiere decir que va a tener cuerpo de un robot, forma de un humano, pero no tiene lo que son las piernas de un humano, sino que son ruedas. Aquí, por ejemplo, la mano de él, que solo posee 3 dedos. No va a poseer, igual que el robot Nao, por ejemplo, que él solamente posee 3 dedos. En la parte de la funcionabilidad, en la parte de lo que es la electrónica, evitar lo máximo posible lo que es las conexiones. No sé si alguien conoció a Christopher, que es el otro robot del alterno a él, que son como hermanos. De hecho, hay una historia bastante interesante entre lo que es Alan y robot Christopher, que es como entre primo y hermano. La desventaja que tiene Christopher es la ventaja que va a tener Alan. En ese contexto, lo que hace Alan es mejorar en muchos procesos lo que va a hacer Christopher. Christopher va a estar enfocado en una área y Alan va a estar enfocado en otra. Christopher es más social y Alan va a ser más en el caso de servicios, formalmente servicios. En ese contexto, una de las cosas que se ha tratado de hacer bastante en este año que pasó es evitar el riesgo de las conexiones. Christopher tenía ese problema. Tenía muchas conexiones y a veces daba muchos problemas de falla. En su funcionabilidad, a largo plazo, es que sea un robot que pueda realizar diferentes tipos de actividades en diferentes rutinas, ya sea para la casa o el hogar, en la oficina o en otro lugar, que pueda saludar, reconocer rostros, sonidos, colores, entre otras cosas, y así al mismo tiempo pueda hacerlo sin ningún tipo de problema y que también pueda desarrollarlo independientemente en algunos procesos. Algunos procesos van a ser determinados y algunos no tan determinados. La programación en él siempre se ha enfocado en Arduino, Visual Studio, Android, entre otras aplicaciones que ya existen, que están predeterminadas en la etapa de prueba. ¿Cuál fue el objetivo de él? Crear un robot híbrido, móvil, que aparezca humanoide como tal, capaz de realizar diferentes tipos de actividades. Ojo que digo que aparece humanoide.
En realidad, la parte humanoide de Alan es de cintura hacia arriba. Hacia abajo va a seguir siendo siempre un robot con ruedas, igual que su compañero que es Christopher. ¿Sus objetivos principales cuáles fueron? Bueno, diseñar un robot de una forma más amigable, pero que también parezca más humano en su rostro. Crear un robot híbrido, mitad humano, que sea programable, que pueda reconocer rutinas, que lo pueda controlar a través de la tablet, la PC o el celular, y al mismo tiempo pueda interactuar con las personas. Cosas que ya las hace Christopher, con la diferencia que Christopher, su rostro es bastante limitado en la interacción con las personas. Y Alan no lo va a tener así. Alan va a ser una interfaz más agradable en muchos sentidos, sin mencionar que aparte de eso, su rostro es impreso en 3D. Este otro es la actualización de Alan. Su nueva actualización, que es la etapa que se está desarrollando actualmente. Cualquiera podría decir que es el mismo, pero no necesariamente. De hecho, el principal problema que se tuvo el 2018 con Alan, una parte de error mío, fue su base. Que de hecho para este año, la base de Alan se ha pensado totalmente cambiar, porque toda esta parte de acá del robot ya está, digamos, solucionado su problema. Por esa razón casi nadie lo ha visto, porque el interés mío es que el robot se pueda observar ya en su funcionalidad y que tenga un cierto grado de funcionalidad para los fines que se han pensado. Diseñar un robot que sea 100% funcional, que no tenga problemas en la parte electrónica, que sea bastante aceptable. Esto es un punto bastante crucial para mí, que cuando la gente lo vea, sientan de que el robot es agradable para ellos. En el caso de Christopher yo notaba ese parámetro, no para todas las personas era agradable, y una de las razones por las que sucedía era que a las personas no les gustaba, miraban una batería, miraban corriente o digamos sentían que había riesgo de peligro o algún tipo de peligro, y eso les preocupaba bastante a la gente. En Alan se está evitando eso. Y la programación, que es un poco más sofisticada que su compañero Christopher. Los controles siguen siendo, por lo menos para la primera versión, exactamente iguales, y la lógica es bien sencilla. Avanzar, retroceder, girar, mediante una lógica de procesos que él va a seguir mediante ciertos patrones, que eso ¿cómo les puedo mencionar? Es un proceso lógico que él puede seguir mediante formas secuenciales. Esto lo voy a obviar por razones de tiempo, que son los padres de la robótica en algún momento. Quizás me voy a detener nada más en el último, que es Isaac, que este señor estableció 3 leyes, que mi idea es que una versión al final de Alan, no digo que él la va a reconocer como tal, sino de que es la idea de que el robot debe de tener como tal, que es diferente. Y esto es lo que quiero yo que mi robot Alan logre hacer a futuro. Si ustedes podemos ver dos panoramas totalmente diferentes, pero la idea sigue siendo exactamente la misma. Al final va a existir un humano, va a existir una máquina, como dice Alan Turing, y aunque yo no los vea, ellos están interactuando con el entorno solos. Y cuando yo me comunico con ellos, ya sea por la computadora, por un mensaje o por un tipo chat, como el chatbot, no logré diferenciar quién es el que está hablando conmigo. Y los conceptos son exactamente los mismos. Bueno, pongo siempre la imagen de Wall-E porque con eso es que comencé esta estructura lógica, pero viene siendo exactamente lo mismo. En este punto, lo único que voy a mencionar quizás por tiempo, la inteligencia del robot Alan para este momento sigue siendo Arduino. Para la siguiente versión, que es la que se tiene que desarrollar para el 2019, es un procesamiento más avanzado, ya es un sistema operativo como tal, ya no va a depender de una placa, sino de varias placas y conexión a la nube, que eso digamos sería el principal cambio, aparte de la base que se tiene el error en su primer diseño. Cualquiera podría decir, bueno, esto se ve relativamente fácil. De hecho, no lo es bastante complicado, porque lleva diseño, electrónica, lógica y programación mezclado todo en uno solo para armar un solo robot. Cuando hablamos de diseño, yo lo hice para Alan, lo hice en 3 formas totalmente diferentes. Cuando hablamos en la parte electrónica, me tuve que detener varias veces con Alan
porque las conexiones con él, a la hora de conectar al robot todo su cuerpo, digámoslo así, a la hora de mandar una orden, o se detenía o se movía, digámoslo, no de la forma correcta. Su proceso lógico que debe de seguir y la programación que debe de tener el robot en ese contexto. Esto, digamos, es la idea general de lo que es un robot como tal. Pero cada robot es diferente. Este es mi primer boceto de Alan. Medidas a todo en esquema, digámoslo así, como planos en dibujo para visualizarlo, y de alguna forma, aunque se parece un poco a Christopher en ese sentido, es totalmente diferente en él. Porque Christopher no habla por medio de su boca, digámoslo así. Después de los bocetos, no voy a mostrar todos los planos, lo pasé a hacer cartón. Una vez que ya tenía todas las medidas de él, pasaron a hacer piezas de cartón. Ahí ya se vio impreso un poco el rostro de él. Y una vez que ya tenía claro lo que quería en sus dimensiones, pasé a hacerlo de madera, que son los esquemas que fui llevando para tener claro el proceso, porque construir el robot como tal me llevó varias etapas, aprender con el robot. Christopher fue diferente porque Christopher, yo agarraba piezas que encontraba. En Alan yo tenía que crearlas y tenía que adaptarlas a que fueran lo más exactos posible. De ahí que encontré este alumno que me ayudó con la parte de cortar madera, y después pasé a una herramienta en línea que se llama Tinkercad, y ahí están todas las piezas ya del robot como tal en impresión 3D. Toda la mayoría de las piezas que están ahí, el 80% de esas piezas prácticamente las he reconstruido yo, y no las he hecho una vez, me ha tocado hacerlo hasta 4 veces. Cada pieza, dependiendo de la impresión y el tamaño de la pieza, me ha tocado un día perdido a 2 o 3 días, generalmente, para ver si la pieza queda bien. Son 72 piezas y he armado el robot completo, me salieron 160 piezas, y eso sin poner la base, porque la base me salió con un margen de error en la parte electrónica. En Tinkercad, lo bonito de él es que yo lo puedo armar a él todas las piezas. Puedo tener el bosquejo de él, lo tengo en la nube, me dejo la máquina en mi casa, me vengo para la universidad y sigo trabajando sin ningún problema. Obviamente tengo que tener un requerimiento de tarjeta de video. Más o menos, esa era la versión 1. Ahí están las piezas en Tinker, todas las piezas que yo he generado, mi cuenta, mi nombre de la institución. Cada una de las piezas han sido separadas para poderlas imprimir, sus especificaciones. Obviamente no voy a mostrar todas las piezas porque son un montón de piezas, los nombres que se le han asignado, la cantidad de piezas que se tienen que imprimir para cada uno de ellos, y vienen 2 nombres, su código de impresión y el código para el que lo va a armar. Digamos que yo no voy a armar una versión, lo va a armar otra persona, él va a tener un código de diseño y un código de armaje. Son parte de todas las piezas que él tiene. Son bastantes piezas. Luego utilicé otra herramienta que se llama AstroPrint, que es una herramienta también en la nube, que me da 2 GB para poder subir todo en la nube. Y una de las cosas que me encantó de AstroPrint es que me pregunta qué impresora tengo y la puedo configurar a la que yo desee. Puedo tener hasta 7 impresoras sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, en investigación yo tengo la i3 MK3 y la A8. Son 2 tipos de impresora. Tengo esta pieza que se llama frontal parte 4 STL, que es el formato en diseño, y él me lo transforma después a G-Code con las especificaciones que yo le he dado. Ahora, ahí me tocó aprender algo diferente, que me di cuenta de un error después cuando ya lo estaba armando, que cuando yo le digo a él que lo quiero esta pieza, por ejemplo, en esta configuración de impresora, si la punta de la impresora era de otra dimensión, pues prácticamente ya cuando quería unir las piezas, si yo imprimía una pieza con una impresora y después la otra pieza con la otra, ya no me casaba exactamente y cometía ese error. Pero ese error me costó un día o incluso hasta que vine a armar varias piezas. Eso fue etapa de aprender. Ya después, con el tiempo, porque me tocó aprender un poco de eso, con el tiempo fui aprendiendo cómo ajustar cada una de las impresoras a que todo casara como yo quería. Estas son fotos de las piezas que se fueron imprimiendo de Alan en ambas impresoras. Por ejemplo, el rostro, una toma secuencial de cada una de
cómo va la pieza para que quede solo una parte del rostro de él. Así se miraba él, solo su cabeza. Algunos que vieron esa imagen les dio un poquito de miedo. A mí me dio risa. Luego alguien se vio a lo de... ¿Cómo es que llama esta historia? Que agarra la cabeza y cero o no cero, me olvidé el nombre de él. Él. Y comenzar a unir cada pieza. Luego la programación la fui haciendo por segmentos. Después fui uniendo cada segmento para ver que todo funcionara. Por ejemplo, su rostro, un segmento, su brazo, un segmento, el cuello, un segmento, que hablara otro segmento. Y así me fui haciendo pedazo por pedazo. Y algunas cosas por separado funcionaron. Y ya unidos me dieron otro problema. Pero eso fue parte de voltaje y amperaje. Y ahí se fue armando Alan poco a poco. Algunas cosas las tuve que cambiar varias veces. Más que todo en los brazos y en la parte de la base, que fue la que tuve problemas al final. Algunas partes del equipo que me colaboraron en algún momento. El alumno Jeffrey y el alumno Leo, que me ayudaron en algún momento también. Y unas cuantas pruebas que hicimos. El compañero Gabriel, de la parte de electrónica, que también me hizo unas observaciones en la parte de amperaje, que descubrí un error que también tenía, y Kevin, que es de impresión, que me ayudó también un poco. Al final, así quedó una versión que se dio a conocer, pero esa versión ya no existe. De hecho, esa versión ya no está. Hasta este momento la versión oficial que se va a dar a conocer no es esa. Esa versión yo la destruí. Me di la tarea diciembre, enero, reconstruir a Alan de otra forma, que es la versión que les comentaba que no se ha mostrado. Y él es Christopher. Christopher, la ventaja que tenía es que la base ya existía. Y como ya existía, era fácil de adaptar. En Alan cometí ese error, no fue tan fácil como yo pensaba. Me cometí, y al final le comentaba al licenciado 2000 que he pedido una nueva base para poderlo adaptar y que sea moldeable a como yo lo deseo. Pero eso me llevó a aprender. Ese es Alan, versión no conocida, digamos, o la conocida, pero no es la que se va a presentar como versión 1. El robot que puede mover la boca, puede emitir sonidos, mueve los ojos, incluso puede mostrar luces dentro de sus ojos, tiene sensores y una pequeña pantallita que muestra sus sentimientos, sensores de distancia, puede mover los brazos, pero no es la versión oficial con la que yo voy a presentarlo a él. Y aunque corrí, miren, 18 minutos, una pequeña frase que a mí me gusta de Alan Turing: solo podemos ver un poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer. Porque de hecho es lo que yo he pensado con Alan. En mi primer año me tocó aprender muchas cosas de cero. Muchas cosas que no conocía, fueron bastante retos, principalmente la impresión y diseño de piezas. Fueron de las cosas que más considero yo que me costó hacer de Alan.